En la parte teórica, cada uno de ellos, tenemos el volumen vital, el volumen de reserva inspiratoria, es el volumen que es el aire que ingresa en los pulmones luego de una inspiración normal. Volumen de reserva respiratoria es el volumen que puede ser exhalado después de una expiración normal. Y cuando se suman volúmenes, pues te dan capacidades. Lo que más nos interesa no es la capacidad vital, que involucra a los tres. Pero también hay una famosa capacidad total o capacidad pulmonar total. ¿A qué sería igual? A la misma capacidad vital más el volumen residual. El volumen residual es un volumen que no podemos nosotros expirarlo, no podemos eliminarlo del cuerpo. Es un volumen que se va a quedar en los pulmones desde que inspiramos por primera vez. Con eso no estoy diciendo que es el mismo aire que inspiramos cuando era bebido, no, sino en volumen. Porque el aire se va a ir renovando en cada momento porque estamos ingresando nuevo aire, ¿de acuerdo? Pero hay un volumen que queda aproximadamente siempre ahí. Eso sí habíamos mencionado nosotros sobre los volúmenes. Estos son todos los volúmenes que hemos mencionado: volumen residual, capacidad vital, que nos interesa. Capacidad vital forzada es la cantidad de aire que se expulsa tras una inspiración máxima y una expiración forzada a la máxima capacidad y velocidad. ¿Cómo es eso? Hago, y luego de ahí hago una. Esa es una capacidad vital forzada. Y el volumen que se expira durante el primer segundo de esta expiración forzada le llamamos volumen expiratorio forzado. Pues es el volumen que es expirado cuando en el primer segundo de la expiración. Entonces, ¿qué tenemos que medir nosotros? Los volúmenes respiratorios y calcular las capacidades. Para eso tenemos el interactivo ahí. Aquí tenemos, miren algo importante, tenemos el radio de las vías aéreas que han colocado 5 milímetros. Vamos a iniciar con acá, con Start. Y vamos a tomar un patrón normal de un espirograma. Por favor, miren, este de aquí, este émbolo, está realizando la función del principal músculo respiratorio del mamífero, que es el, ¿cuál es? El diafragma. Los ojos también tenemos músculos intercostales externos, sí, pero en este caso lo estamos copiando porque estamos colocando un vidrio. Entonces no se va a poder expandir la parte que sería relacionada con los músculos intercostales, pero sí con el músculo diafragma. Empezamos, observen, ¿en qué momento se expanden los pulmones? ¿Cuando el émbolo va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Cuando el émbolo se va hacia abajo, ¿qué ocurre con los pulmones? Se expanden. Y cuando el émbolo va para arriba, no contrae, se retrae. Contracción es un término utilizado para el músculo. Contracción y relajación. El parénquima pulmonar no tiene músculo en sí, los alveolos. Y lo que tiene músculo liso son los bronquiolos. Entonces no podemos hablar de una contracción pulmonar, sino de una retracción pulmonar. Sí, es un término que sería más acorde. ¿Qué nos dice? Que guardemos los datos. Ahí tenemos con un calibre de vías aéreas de ¿cuánto? De 5. ¿Cuántas respiraciones ha habido? Pues ha habido 15 respiratorios. 15 respiraciones. Inspiración hacia arriba, expiración hacia abajo. Ese es el volumen tidal o llamado volumen corriente. ¿Por qué? Es el volumen que ingresa y sale de los pulmones en cada inspiración y expiración basal, normal, no forzada ni nada por el estilo. En humanos, aproximadamente 500 mililitros. Ahí ingresa y sale de cada país. ¿De acuerdo? Ahora que dice libre, limpiamos. Ahora tiene que completar las demás medidas. ¿Qué es lo que dice? Nuevamente está. Y después de 10 segundos, aproximadamente acá 10 segundos, ¿qué tenemos que hacer? Apretar el botón que dice volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Luego 10 segundos más, FPC, que es la capacidad vital forzada, el aire expirado en el primer segundo. Y vamos a ver ahí que cuando ustedes hacen clic en RB, el programa simulará una expiración que dice forzada.
usando la contracción de los intercostales internos y músculos de la pared abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en una inspiración normal, una inspiración, contraemos los músculos intercostales externos. Y obvio que el diafragma. Cuando nosotros queremos expirar, no hacemos contracción de un músculo, simplemente hacemos la relajación de ambos músculos. ¿Cuál? El diafragma y los intercostales externos. Pero si nosotros tenemos una respiración con una actividad física, ahí sí entran en acción los músculos expiratorios, que ahí sí se vuelven activos, pero cuando hay actividad. Si no hay actividad, no, simplemente es una relajación. Entonces, y cuando ustedes hacen clic en la capacidad vital forzada, los pulmones, ¿qué harán primero? Una inspiración máxima. ¿Y luego qué? Una expiración. ¿Y qué necesitamos nosotros demostrar? ¿Qué es lo que ocurre en el primer segundo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Empezamos. Miren ahí, inspira, expira, inspira, expira, expira. ¿Ves? Nuevamente normal. Y ahora viene el otro. Primero una inspiración forzada y una expiración forzada. Vamos a volver a repetir. ¿De acuerdo? Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Inspira y luego ¿qué hace? Necesitamos hallar el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que se elimina luego de una expiración normal. ¿De ahí? Volumen de reserva expiratoria. Nuevamente normal. Y para determinar lo que hemos dicho nosotros, ¿sí o no? El volumen expirado en el primer segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Una inspiración forzada y luego ¿qué? Una expiración forzada. Y lo que se elimina en el primer segundo, pues ese es el volumen expiratorio forzado. A ver, miren estos valores, ¿lo ven ahí o no? Volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, volumen respiratorio, volumen residual, FB. Pregunta, ¿por qué la capacidad vital sale 4.791? ¿A qué igual capacidad vital? Volumen tidal, más volumen de reserva respiratorio, más volumen de reserva inspiratorio. Si sumas todos ellos, ¿cuánto te va a dar? 4.791. Y la capacidad pulmonar total es igual a ¿qué? A la capacidad vital más el volumen residual. Si tú le sumas 1.200, pues te va a dar el. Y este de acá era el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En el primer segundo, ¿cuánto se elimina? 3.541. ¿De acuerdo? De toda la capacidad vital, miren lo que se expira en el primer segundo. Ahora, ¿qué músculo se contrae durante una expiración basal sin esfuerzo? Mesa 1, ¿cuál? ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C o D. Mesa 2, ¿cuál? Mesa 3. Mesa 4. ¿Ninguna mesa? ¿Pero qué mesa? ¿Por qué mesa? Levanta la mano, ¿qué mesa va a responder? ¿Qué mesa? ¿Qué mesa hizo? ¿Quién dijo B? Ya, la mesa 3, la B dice: ¿se contraerán los músculos intercostales internos, los músculos de la pared abdominal? No, porque ese cuando una expiración. ¿Ah? La C, los intercostales. La A, tampoco. En una expiración normal no hay ninguno de los músculos que se contrae. Simplemente es la retracción del pulmón. ¿Cuánto es, dice acá, la ventilación minuto? Usando los valores, vamos a estar acá usando los valores de este segundo registro. ¿Cuánto es el volumen de ventilación minuto? ¿Cuánto hay
a los pulmones en un minuto? 7. Vamos a la segunda parte. Hay enfermedades pulmonares que frecuentemente son clasificadas como obstructivas y restrictivas. Obstructivas, ¿a qué suena? De que hay un tubo, una parte ductular, en este tubo hay algo que se ha quedado pegado, que obstruye el flujo de aire. Ese será de tipo obstructiva. Y las restrictivas. Y usualmente reducen, ¿cómo se llama? Los volúmenes y capacidades del aire. Hay algo que evita que ingrese más aire, que se expanden los pulmones, que va a entrar menos aire. Entonces, estas capacidades van a disminuir. Aunque no es usado normalmente para el diagnóstico de esto, la función pulmonar, los test de función pulmonar registran el volumen de expiración forzada. Y este podría ayudar a determinar si es que la afección pulmonar es de tipo obstructivo o de tipo restrictivo. Específicamente cuando por este volumen expiratorio forzado. En las obstructivas hay dos subclásicos. El asma, uno de ellos. ¿Qué ocurre en el asma? ¿Hay un asmático? ¿Utiliza salbutamol? ¿Y el salbutamol, cuál es el mecanismo de acción del salbutamol? ¿Es un broncoconstrictor o un broncodilatador? Claro, los bronquiolos, con el asma que hace con los bronquiolos, con la luz del bronquiolos, con una vasoconstricción de vasos sanguíneos. Los bronquiolos serían una analogía a qué vaso sanguíneo, que se contrae y se relaja y cambia enormemente la luz del tubo, de su luz. Claro, porque la arteriola es un músculo liso. Igual los bronquiolos se juntan con los lisos. Mientras a la arteriola, el fluido que se mueve es sangre, en el bronquiolo, ¿qué fluido se mueve, Ana? ¿Del bronquiolo que se mueve? ¿Qué fluido? Aire, el aire. Oxígeno no necesariamente, aire, tiene que ser aire. Los dos son fluidos. Entonces, ¿qué creen que ocurra si se reduce el calibre del vaso, del bronquiolo? ¿Disminuirá las capacidades? ¿Aumentará o no cambiará en nada? Tendría que disminuir. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Vamos ahora a explorar el efecto de cambiar el radio, como si fueran bronquiolos. Vamos a disminuirlo a cuánto dice. Igualitos. Está igual o disminuyó. Como la misma. Disminuye. O sea, los volúmenes disminuyen. Y si los volúmenes disminuyen, ¿qué va a disminuir también? Las capacidades, porque las capacidades son suma de volumen. Disminuye otro 0.5, ¿hasta cuánto? Hasta que lleguemos a 3. Oye, me equivoqué. No fue. Pero cada vez que está ocurriendo, está disminuyendo. Va disminuyendo. Veamos el último. 3. Casi una línea. Casi una línea. Entonces, nosotros normalmente expresamos el volumen expiratorio forzado como un porcentaje de la capacidad de estar forzada. ¿De acuerdo? Entonces, usando el volumen expiratorio forzado, ¿cuánto es el volumen expiratorio forzado? 436. ¿Y de qué?
de la capacidad vital forzada. ¿Dónde está la capacidad vital forzada? ¿Dónde está la capacidad vital? Aquí sí. ¿Se dan cuenta o no? ¿Un porcentaje o no un porcentaje? Eso también es importante. ¿De acuerdo? Este es el gráfico que ustedes deberían tenerlo. A ver, por favor. Ahí. Anoten los resultados. Adelante. Ahora, entonces aquí ustedes tendrían que realizar y responder las preguntas que quedan aquí y acá para anotar los valores que acabamos de colocar ahí. Ya tengo la foto, ¿de acuerdo? Todos los valores. Ahora tenemos que hacer, chicos, los que llegan últimos todavía es una fobia todavía. Efecto de la sustancia surfactante sobre el aparato respiratorio. La sustancia surfactante, lo vamos a ver con otro interactivo. Efecto de la sustancia surfactante. Aquí ahora miren, es la misma botellita, con el mismo émbolo, con el diafragma, con los intercostales que no lo vamos a tener ahí porque es como el vidrio ahí, no podemos. Pero ya lo interesante, lo han dividido en lado izquierdo y lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que ver es, inicia. Veamos, hacia abajo, inspira porque los pulmones se expanden y esto va para arriba. Ojo, ahora se está midiendo la cantidad en volumen de aire que ingresa a ambos, tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. ¿De acuerdo? Miren, empezamos. ¿Cuántas respiraciones? 15. Miren la presión intrapleural. Como siempre es, positiva o negativa la presión intrapleural. Siempre negativa. Y eso habíamos explicado nosotros, que la presión intrapleural siempre es negativa. Si vemos el gráfico, miren, en el lado izquierdo, ¿cuánto dice que es? -4. Y el lado derecho, -4. Ojo, el error es que no son atmósferas, tienen que ser milímetros de mercurio. Mesa 1. Si dice que la presión intrapleural en el lado izquierdo es -4 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería la presión real ahí? ¿Cuál es la presión real? ¿O qué significa que diga -4 milímetros de mercurio? Mesa 2. Mesa 4. Mesa 3. Significa que es 4 milímetros de mercurio menos que ¿quién? ¿Menos que quién? Sheila, tienes que salvar a tu grupo. ¿Qué significa que sea 4 menos que qué? Quita Quiroz, 4 milímetros menos que la presión atmosférica. ¿Cuánta es la presión en milímetros de mercurio acá afuera? 760. Ah, y acá 756. 4 milímetros menos que atmosférica. Por eso es negativa. Si fuera positiva, significaría que sea superior a quién, a la presión atmosférica. Ahora dice, mira, split 2 veces sobre quién, la sustancia surfactante. La sustancia surfactante, ¿cuál es su función? ¿Aumentar la tensión superficial o disminuir la tensión superficial de los alveolos? ¿Qué
¿Qué hacía la sustancia surfactante o tensioactiva? Un detergente. ¿Qué es lo que hacía? Reduce la tensión superficial. Y si reduce la tensión superficial, ¿los alvéolos se expandirán con mayor facilidad o con mayor dificultad? ¿Es más fácil que se expanda o más difícil? Más fácil. Claro, porque la tensión hacía que las moléculas de agua se junten y ¿qué pasa con el alvéolo? Colapse. Si le bajo esa fuerza de quererse colapsar, entonces el pulmón se va a expandir con mayor. Vamos a poner como dice 2 veces. 1, 2. Está. Miren, el pulmón se va a expandir igualito que el otro. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Los pulmones se expanden más. ¿Ven o no? ¿De acuerdo? Se expanden más. ¿Qué significa? Ingresa más aire y sale más aire. Y miren con cuánto de presión intrapleural. Igualita. O sea, que la persona se va a cansar igual. Si yo quiero que ese menos 4 se vuelva menos 6 o menos 8, yo tendría que hacer, en vez de hacer, tendría que hacer, eso es menos 8. ¿Hicimos mal? También menos 10. ¿De acuerdo? Eso se ve que tanto, de una manera indirecta, que tanto se está contrayendo mi músculo diafragma y cuánto se está expandiendo mi caja torácica. Ahora, ¿qué efecto creen que ocurrirá al agregar más sustancias surfactantes a los pulmones? ¿Disminuirá el flujo de aire que ingresa? ¿Habrá un incremento o no cambiará? Un incremento. Tendría que haber un incremento. Ahora dice 2 veces más, dice. 1, 2. Está. ¿Qué creen que ocurra? ¿Será como la naranja? ¿Será como la celeste? ¿Más arriba o más abajo? Claro, porque si hay menos sustancias surfactantes, entonces. Y el pulmón, miren, se expande con mucha mayor facilidad. Con el mismo esfuerzo. Es el mismo esfuerzo que está realizando. ¿De acuerdo? Menos 3. Díganme ustedes. Un animal o un niño al nacimiento, ¿tendrá sustancias surfactantes o no tiene sustancias surfactantes? Al nacimiento. A los 9 meses. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Es como si estuvieran acá abajo. Lo normal. ¿De acuerdo? Con una contracción de su diafragma, con una presión de menos 4 que logra, ingresa ¿cuánto? En cada uno cuando ingresa casi 180 mililitros en un minuto. Y si es un animal prematuro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiene más sustancias surfactantes o menos sustancias surfactantes? ¿Menos o más? Menos. Y si tiene menos, ¿cómo se comportaría? ¿Como el segundo o como el primero? Imaginen que sea como el primero. Él necesita 180. ¿Y cuánto le está ingresando? 100. ¿Qué tendría que ser ese niño entonces? Su diafragma tendrá que contraer con mayor fuerza o menor fuerza. Con mayor, tendrá que expandirse más. Esto ya no será menos 4, será menos 6 para que recién ingrese 180. ¿Pero qué pasa? Así. ¿Por qué? Porque sus pulmones, sus alvéolos tienen tendencia a colapsar porque tienen menos sustancia surfactante. ¿De acuerdo? Dice acá, límpiame. Ahora dice, no, ¿saben qué? Acá no pasó nada. Como al comienzo. Vamos a responder. Si agregamos secuencialmente sustancias surfactantes, ¿qué va a ocurrir a nivel pulmonar? La tensión superficial disminuye secuencialmente. La adición de más fluido a los pulmones siempre mejora el flujo aéreo. La tensión superficial incrementa secuencialmente. Ingresa más fluido a los pulmones, incrementa más la presión en los pulmones. ¿Cuál marcaría la mesa 3?
Mesa 2. Ana, ¿qué marcamos? Entonces, ¿qué ocurre con la tensión superficial? Disminuye, claro, disminuiría. ¿Por qué? Porque si la presión es impactante, es una sustancia de emergencia, que aquí quiere que las moléculas de agua se unan o no se unan con facilidad. Claro, que se unen, ¿qué pasa con el alveolo? Con la T y el pulmón. Muy bien. Ahora, a ver, los prematuros frecuentemente tienen dificultad para respirar debido a qué? A que tienen la sustancia surfactante alta, muy baja o es irrelevante. Muy baja. Vamos bien. Ahora dice, miren, iniciar nuevamente. Está. Definitivamente tendría que salir como el primero, ¿no? Porque en el primero no habíamos aplicado sustancia surfactante. Como el primero tendría que salir. Igualito que el primero. Los dos pulmones se expanden, miren, derecho e izquierdo, guardamos los datos. Y ahora que dice, esta válvula abre. Es como si hubiera un hueco acá. Un taladro, pongo y hago un huequito acá. Si pongo un huequito, ¿cuánto es la presión afuera? De acá 756, de acá 760. ¿Qué ocurrirá con el aire? El aire ingresa, el aire sale o no pasa nada. Ingresa porque siempre el fluido va de mayor presión a menor presión. Y si el aire ingresa, ¿cuánto sería la presión ahora aquí? 760, o sea, 0. Porque 0 significaría que sería igual a la presión atmosférica. Veamos. Y quiero que observen qué ocurre con el pulmón. ¿Se ocurre con el pulmón? Colapso. ¿Quién evita que colapse el pulmón? La presión negativa debido a la presión intrapleural. Cuando uno pierde la presión intrapleural, vamos a ver. La pregunta, viene acá, mesa 4. Se colapsó el pulmón. Cuando empiece y coloque start, ¿qué pasará con el émbolo? El émbolo se detiene, ni sube ni baja. Opción 2, el émbolo igualito que antes. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Opción 3, solo baja y sube el del lado derecho porque el pulmón tiene presión negativa, la presión pleural. Pero el lado izquierdo, como ya perdió la presión intrapleural, esta parte del émbolo ya no sube y baja. ¿Qué responde la mesa 4? ¿La A, la B o la C? Arias, ¿qué respondemos? La C, pues. La C. ¿Cuál era la C? Ya me olvidé. Que solo del lado derecho sube y baja. Ok. Mesa 2, ¿qué dicen ustedes? También la misma. Muy bien. Mesa 1, ¿qué dice? Sheila, no te de acuerdo. Sheila, ¿qué marcamos? Igual, solidaridad, qué bueno. Mesa 3. Solidaridad. Como el Titanic, todos nos subimos. ¿Sí? No hay bote. ¿Sí? Vean. Pero ¿qué ocurrió? Miren acá. Solo tiene presión negativa el derecho, el izquierdo no, es 0. El diafragma se contrae y relaja, pero el pulmón no se expande porque ya no hay la presión negativa. Y ahora, ¿a cuánto se redujo el volumen de aire que ingresa o sale? A la mitad. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo no está ingresando y no está saliendo aire. ¿Por qué? Porque no se expandió. Si se hubiera expandido, hubiera ingresado aire. Si no se expande, porque está colapsado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la presión acá entonces? 760. ¿Y acá cuánto es? 760. ¿Aquí cuánto es? 756. ¿Y acá cuánto es? Por eso aquí sale, en este último, negativo, ¿de acuerdo? En el lado derecho, pero 0 en el lado izquierdo. ¿Qué sucedió en el lado izquierdo? Después de abrir la válvula,
¿Qué ocurrió? La presión intrapleural se volvió más negativa. La presión intrapleural se igualó igual a la presión atmosférica. El pulmón del lado derecho se vuelve más grande. No. ¿Cuál marcamos? La B. La B. A ver, ¿qué creen que sucede en ese pulmón izquierdo que colapsó si cerramos la válvula? Está 760, pero la cerramos ahorita. Cuando apliquemos esta, ¿qué ocurrirá en mesa 2? ¿Se reinfla el pulmón del lado izquierdo como antes? Ya no. El pulmón se reinfla después de varias respiraciones, tal vez 10 o 20 respiraciones. El pulmón izquierdo permanece colapsado. Esas tres nada más. ¿Cuál marcaría? Colapsado. A, B o C. Colapsado. Permanece colapsado. Sheila, ¿qué marcamos? Permanece colapsado. Colapsado. Yo también, yo miraría que permanece colapsado. La única manera es que la válvula del lado izquierdo ya está cerrada. Cerrada. Y está. ¿Cambió algo? Porque se puede expandir, ¿cómo tiene que ser la presión intrapleural? Negativa. ¿Es negativa? Pero es una computadora. ¿Qué tenemos que hacer? Porque si es una clínica, aspirar o ¿Una volver. computadora? Loca. No podemos hacer. Empático. Empático cuando le conviene. Ah, sí. Ahora yo sé. ¿Qué pasó? Se le fue. Uy, pues se me fue el colapsado. ¿Qué? Está bien, ya me llevó a la primera. Empezamos. Ta. Te dije que me traen un librazo ahorita. ¿Qué te manda la cara? O sea, yo no sé de tu boca. Oye, llevan 800 vistas ya. No sé por qué. ¿Por qué le he puesto link, güey? ¿Por qué lo subes a TikTok? Yo solamente subí. ¿Y por qué lo subes a los reels? No, yo no subí a reels, porque solamente era 40 segundos. Yo lo quería poner como video, pero no se podía. Ah, ya fue, ya perdí. ¿Quién va a ver la clase? Yo solamente pero se pone para enlaces, güey. Yo qué sé, yo solamente lo subí. Aparte que no está de chismoso, güey. Son ustedes amigos. Venga, nuevamente, chicos. Inspira. Porque primero yo lo subí la primera actividad. No, en el video también. Omar le está Guardamos los datos, aplicamos 2 veces un peso surfactante y hacemos estar. Con la misma presión intrapleural de -4 en promedio, milímetros de mercurio, pues está ingresando y saliendo más aire de los pulmones. Por eso el flujo total es mucho mayor. Estas tres llegan últimas, señoritas, y están ahí conversando. Guardamos los datos. Acá decíamos, podemos hacer el surfactante, incrementar. 2 más. ¿Qué hacemos? Está la misma presión intrapleural, pero cada vez va a ingresar más aire, porque los pulmones se expanden con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Guardamos, limpiamos, hacemos como si no hubiera pasado nada y decíamos de que la disminuía, recuerden que hemos dicho acá. Uy, qué suerte. Seguimos. Y en los prematuros, ¿qué tienen el problema? Porque la cantidad de surfactante es muy baja. ¿De acuerdo? Ahora dice start. Ya está con la válvula, que hemos llegado rapidito a la válvula. Veamos ahí. Listo, ¿qué dice? Guardamos, dice clic en la válvula del lado izquierdo, ahí.
del lado izquierdo ese pulmón ya no se va a expandir. Ya, entonces por eso el flujo de aire ha disminuido, miren, a la mitad, no, por el otro. ¿Qué dice? Guardamos los datos y decíamos, del lado izquierdo, sin valor atmosférico. Y acá decíamos, permanecerá colapsado. Dice que se escribe acá. Cerrada está. Guardamos. El pulmón colapsado se arregló. No. Antes de que ese reset que hice no fue bueno. Entonces mejor tómale un poquito. Que se pierde. Tenemos que hacer la práctica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y acá abajo se acaba. Pero cámbiale configuración. Yo creo que me equivoqué del botón de red. El botón de red es que diga haber apretado hacia arriba, no hacia abajo. Normalmente es así. Ahora dice, está. Y ahora, ¿qué ocurrió? Todo como al comienzo, pues idéntico como al comienzo. Ya nuevamente, ¿qué presión tiene? Presión de qué tipo? Negativa, o sea, lo que habíamos dicho nosotros. Ahí. Guardamos y listo, ahora sí. Ahí está todo el resultado. Ahí estamos listos. En una sola. Próxima semana tenemos cuántas exposiciones. 3. Y la próxima vez. Yo te iba a poner una parte. Porque estaba ocupada con los papeles de la plataforma de física. ¿Al inicio de ya? No, esa semana. O sea, yo hice semana 14, semana 5, 6, 7, 8. No, 8 y 9. Estoy en la 9. 2, 3, ¿Cuántas son? 8. yo estoy terminando la 9, así que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, pero no todos, porque ese Vale, 2 examen, coro. menos 8. Los que llegaron tarde, dice Chauca. Presente. Esteban Estrada. Llegaba a las 6 Estaba hablando yo me estaba Ariana Leo. Kelly Machaca. Sí. ¿Qué te pasa, amor? No como el medio de baja de siempre. Ariana Chicatoma. Estamos valiendo.